Quiero empezar el tema de hoy haciendo una pregunta y es, ¿cuáles son las razones por las cuales usted llora? ¿Cuáles son las razones por las cuales el ser humano llora? Y en una intensa búsqueda por Google encontré que el ser humano llora básicamente por 3 motivos: para comunicarse, para equilibrar la salud y las emociones y para mantener sanos los ojos. Por ejemplo, el llanto es el primer medio de comunicación de un bebé. Y si usted ha sido padre o abuelo, pues lo sabe. Y lo sabe bien sabido. ¿Listo? También hay unas lágrimas conocidas como basales que ayudan a mantener los ojos húmedos y limpios. Y por último, con respecto a las emociones, están las lágrimas que son producto de una emoción fuerte y contienen hormonas que actúan como un calmante natural que produce el cuerpo. Es bien interesante, ¿no? Y es increíble cómo el Señor diseñó nuestro cuerpo, o sea que cuando usted llora es como un calmante natural. Y estas son las razones, pero motivos para llorar hay muchos. La gente llora por muchos motivos. Por ejemplo, lloran por una injusticia en el trabajo, por la muerte de alguien, por alguna decepción amorosa, porque un ser querido se va del país. Y también hay personas que lloran hasta por ver una película animada y que el protagonista se le muere la mamá o el papá, como pasó en El Rey León, ¿no? ¿Cierto? Algunos de ustedes lloraron por eso. Hay personas que lloran por absolutamente todo. Hay otros que ni siquiera se inmutan. Hay otros que para que derramen una lágrima es una cosa muy difícil. ¿Por qué ha llorado usted? ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales usted a veces ha llorado en público o en privado? ¿Qué le ha causado una emoción o un dolor tan, pero tan fuerte que le haya producido lágrimas? ¿Qué le ha sacado lágrimas de sus ojos? Hoy vamos a estudiar una sección maravillosa de la Escritura que nos habla sobre la bendición de llorar y llorar por algo en particular. Así que vamos a nuestro libro de estudio, a Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo el versículo que hoy vamos a estudiar. Y es muy sencillo. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Déjenme hacer otra oración más. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, no como nosotros queremos entenderla, sino como tú ya has querido que nosotros la entendamos. Ayúdanos a entender esta maravillosa bienaventuranza de que son bienaventurados los que lloran, porque recibiremos de ti consolación. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esta maravillosa bendición y por poder entender que es bienaventurado, que es realmente feliz quien llora delante de ti. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Esta es la segunda de 9 cualidades de alguien que es bienaventurado y hace parte de una sección conocida como el Sermón del Monte, la cual hemos denominado el discurso del rey, el discurso del rey. Y en este sermón el Señor habla con la autoridad de un rey, describiendo cuál es el comportamiento de un ciudadano del reino. La primera sección de este discurso son las bienaventuranzas, que describen no solo el carácter de un súbdito del reino, sino que nos muestra que el Señor quiere que sus súbditos sean realmente felices. Ese es el objetivo de las bienaventuranzas. Pero cuando nos acercamos a esta lista, nos damos cuenta de que aquí nos habla de un concepto de felicidad totalmente diferente al que siempre hemos pensado. Un concepto de felicidad al cual no estamos acostumbrados. Y la razón es que ser bienaventurado es una satisfacción interior que no depende de circunstancias externas, sino que fluye de entender que se es parte del reino de Dios y que se está en una relación correcta con el Rey. Por eso es que la primera bienaventuranza, la que vimos hace 8 días, coloca el fundamento de ser bienaventurado, porque nos muestra que el pobre en espíritu viene como un mendigo, vacío de toda soberbia, consciente de la deuda que tiene por sus pecados, reconociendo su total depravación, su total indignidad y su total incapacidad frente a Dios y para poder agradarlo. Solo cuando una persona entiende, solo cuando una persona reconoce su pobreza espiritual, está preparado para recibir la gracia salvadora por medio de Cristo. Pero además,
Los bienaventurados no solo son los pobres en espíritu, pero aquí también nos dice que son los que lloran. Son los que lloran. Tengamos en cuenta que toda esta sección de las bienaventuranzas son un paquete completo y no es algo que podamos escoger. Por eso es ser bienaventurado, es quien habiendo dicho soy pobre, ahora continúa diciendo estoy llorando, estoy llorando. Al igual que la primera, esta bienaventuranza es una paradoja, porque ser feliz llorando no tiene sentido. La verdad es que no tiene sentido a los ojos de la sociedad, porque usualmente consideramos a los que lloran como las personas más desafortunadas. ¿A quién se le ocurriría pensar que el camino para un corazón gozoso es el de las lágrimas? ¿A quién? Pero si el verdadero propósito de esta vida no es mi satisfacción personal, sino imitar a Cristo, hay pocas cosas por las cuales el hombre debería estar más agradecido que por el llanto espiritual. Mejor dicho, como decía un pastor, John Stott, felices los infelices. Felices son los infelices. ¿Qué clase de tristeza, qué clase de dolor, qué clase de llanto puede ser el que trae el gozo de la bienaventuranza? ¿Qué clase de tristeza? Y hoy vamos a estudiar por qué el camino al llanto espiritual es la clave para el verdadero gozo. El camino al llanto espiritual es la clave para el verdadero gozo. Y por eso vamos a estudiar, he dividido el sermón en 3 partes. Vamos a ver primero quiénes son los que lloran, lo que implica ese llanto es lo segundo, y por último vamos a ver la recompensa de los que lloran. ¿Quiénes son, lo que implica y la recompensa? Y básicamente se va a hacer casi siempre el bosquejo en cada bienaventuranza que veamos. ¿Quiénes son, lo que implica y la recompensa? Vamos entonces a la primera parte. ¿Quiénes son los que lloran? De las palabras utilizadas en la Biblia para expresar un sentimiento de tristeza o dolor, esta palabra que el Señor está utilizando aquí para llorar, para los que lloran, es la más fuerte de todas. Es la palabra en el original que es penteo en el griego. Y esto significa llorar con un dolor que se posesiona del ser de tal manera que no se puede esconder. Esta es la palabra que describe este sentimiento. Una persona que llora de tal manera que tiene un dolor tan grande que no lo puede esconder, que se le nota en los ojos cuando uno lo ve. Esa palabra conlleva la idea de tener una profunda agonía interna. Y esta palabra se utiliza usualmente para describir el dolor cuando alguien moría. De hecho, una palabra también que se utiliza para traducir este original en el griego es la palabra luto. Y está en Marcos, acompáñenme ahí solamente para mostrarles este ejemplo. Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 10. Marcos 16, del 9 al 10. Miren lo que dice. Y aquí el suceso que se narra es que Cristo ha muerto y los apóstoles están totalmente desolados, totalmente descontrolados y con un dolor muy grande. Y miren lo que dice Marcos 16, 9 y 10. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Usted imagínese a los discípulos, a los apóstoles en este momento. Están llorando. ¿Por qué? Porque se murió el maestro, el Mesías, el Rey. Estaban totalmente desconsolados. Esta es la misma palabra que se ve en las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5:4. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen un profundo dolor, una profunda agonía, como si alguien hubiera muerto. Este es un llanto en donde se experimenta tristeza o pena como resultado de circunstancias muy deprimentes, circunstancias muy extremas. Además, esa expresión, los que lloran, indica una acción continua. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que los que lloran están continuamente llorando. No es que hayan llorado por un momento y ahora ya están bien, no, sino que están continuamente llorando, llorando. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que una persona llore de esta manera? ¿Qué hace que una persona llore con este dolor tan grande y continuamente? Hay quienes afirman que lo que Jesús tenía en mente eran aquellos que lloran por las diferentes pruebas en la vida y que el creyente pasa y el Señor trae consuelo. Se piensa que es un llanto que viene por la enfermedad, por el dolor, el luto, la pérdida material o alguna otra aflicción.
Definitivamente en esos momentos de aflicción el creyente necesita ser consolado por Dios y es seguro que Dios nos da su consuelo. Pero ese no es el llanto del que Cristo habla aquí, para nada. Hay otros que afirman que esta bienaventuranza sobre llorar habla o se refiere a llorar por el mal que existe en el mundo, por la injusticia, la violencia, la corrupción y otros males similares. Al parecer, los que creen que eso es lo que significa, se refieren a la cuarta bienaventuranza, donde dicen que bienaventurado es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Y aunque todo cristiano debe preocuparse por los males sociales que existen, la principal preocupación de un creyente no es el mal social, sino el mal interior de la persona. El mal interior de la persona. O sea, el llanto por la justicia social no es al que Cristo se está refiriendo aquí. Así que debemos entender algo, y es que no son bienaventurados todos los que lloran. No. Esta bienaventuranza no es para toda persona que está dolida por alguna situación. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados que lloran? Recordemos el contexto, y siempre, hermanos, el contexto determina nuestra interpretación. Siempre es muy importante entender esto cuando usted vaya a la Biblia. Esta característica, ¿dónde está? Está dentro del Sermón del Monte, ¿no? Que ya empezamos a estudiar. Y el Sermón del Monte, ¿qué busca? Busca describir el comportamiento de un ciudadano del reino. Busca describir cómo viven los ciudadanos del reino. Y esto indica que este no es un llanto por alguna circunstancia externa, no, sino por algo que es interno y espiritual. Además, siguiendo el orden lógico de las bienaventuranzas, es evidente que hay una relación directa entre los que lloran y los pobres en espíritu. Es decir, los que lloran, ¿quiénes son? Los que han reconocido su pobreza espiritual. Esos son los que lloran. Los que han reconocido su pobreza espiritual. Los que lloran son los que se han dado cuenta de que son unos mendigos espirituales. Los que lloran le han dicho a Dios: estoy desahuciado, estoy sucio. Y ahora lloran por esa condición. El duelo es por su condición de pobreza. Por lo tanto, los que lloran, ¿saben por qué lloran? Por su pecado. Los que lloran, lloran por su pecado. Les duele que están sucios. Les duele que lo único que le pueden ofrecer a Dios es ¿qué? Su pecado. Que no tenemos nada más que ofrecerle al Señor. Los que lloran hacen un profundo lamento, y escúcheme bien, como si alguien muriera por el pecado que los abate. Por eso lloran los que lloran. Se piensa, se cree que el trasfondo de esta bienaventuranza está en pasajes que tienen que ver con el lamento que denunciaban o que mostraban los profetas en el Antiguo Testamento por los pecados de Israel. Acompáñenme a dos pasajes. Vamos a Isaías, capítulo 40, versículos 1 y 2. Isaías, capítulo 40, versículos 1 y 2. Dice ahí Isaías 41 y 2, dice así: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Por qué aquí el Señor está diciendo que se consuele Israel? Por el pecado, porque Dios ya ha perdonado el pecado. Y mire Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Mire, Isaías 61, 1 y 2, mire lo que dice. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y recuerde que esto es una promesa que se cumple en el Mesías, que está hablando sobre la labor de Cristo, que iba a morir en la cruz y que iba a ¿qué? A perdonar los pecados. Por eso aquí el profeta Isaías está hablando de eso. Está hablando de los que vienen unas buenas nuevas, unas buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos. Viene un evangelio. ¿Qué es ese? Que iba a solucionar el problema a los abatidos, a los quebrantados de corazón, ¿con respecto a qué? A su pecado.
Y esto está en perfecta coherencia con todo lo que hemos venido viendo del Sermón del Monte. Está en perfecta coherencia con el mensaje de Jesús que él predicó. El primer mensaje, que ¿cuál fue? Arrepentimiento. Arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ningún hombre, de hecho, puede arrepentirse a menos que se lamente por sus pecados. El arrepentimiento no es una oración que usted repita y usted diga: sí, Señor, me arrepiento por mis pecados, entra al corazón al centro de mi vida. Bueno, como era la oración de fe. Bueno, no. El arrepentimiento es un duelo espiritual porque hemos ofendido a Dios. Y ningún hombre puede arrepentirse a menos que se lamente de sus pecados. El duelo espiritual es el camino al arrepentimiento. El duelo espiritual es el camino al arrepentimiento. Y viene como un regalo de la gracia de Dios que nos permite ver nuestro pecado como una ofensa contra Dios. O sea, no crea que si usted se ha arrepentido ha sido porque, yo soy santo, me di cuenta de que estoy ofendiendo a Dios. No, es un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo que comprende el juicio que pesa sobre nosotros y que nos muestra que hemos ofendido a un Dios santo. Quien llora por sus pecados lo hace como quien llora por la muerte de un ser querido. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Quien llora por su pecado lo hace con un dolor que se posesiona de tal manera que no puede esconder el dolor de saber que es un pecador. Y esa persona siente una profunda tristeza por su pecado, un profundo dolor. Y aquí viene la pregunta: ¿han llorado? ¿Has llorado de esa manera? ¿Has llorado de esta manera? Como si se muriera alguien que quieres mucho. ¿Has llorado por tu pecado? Como yo era una viuda por su esposo que murió. Los antiguos puritanos, estos hombres del siglo XVII, muy admirados por su piedad y por su devoción a Dios, solían orar por el don de las lágrimas. Por el don de las lágrimas. Y debemos pedirle al Señor esto, que nos dé el don de las lágrimas. Y eso es lo que significa bienaventurados los que lloran. Aquellos que lloran y se conmueven y les duele su pecado. Bienaventurados los que lloran. Pero hay algo más, y pasemos al segundo punto, y es: ¿qué implica entonces llorar por los pecados? ¿Qué significa llorar por los pecados? Y podríamos hablar de varios aspectos, pero hay dos que tal vez engloban absolutamente todo, que resumen dos. Y estos dos aspectos quiero verlos en un salmo. Es el Salmo capítulo 51, versículos 3 y 4. Ahí están estos dos aspectos claramente descritos y podemos aprender mucho y vamos a aprender mucho de esto. Salmo 51, un poquito de contexto una vez más. Muchos han escuchado hablar del rey David. Saben que fue un rey conforme al corazón del Señor. Y cuando todo estaba en paz, todavía había algunas batallas, pero cuando él ya estaba sobre el reino de Israel, y cuando dice la escritura en segunda de Samuel, capítulo 11, dice que él tenía que salir a la guerra, él se quedó en su casa y vio una mujer que lo atrajo. Y vio a esta mujer, la mandó a llamar, se acostó con él y ella quedó embarazada. Para cubrir su pecado, ¿qué fue lo que hizo? Mandó llamar a Urías, su esposo, para que se acostara con su mujer por medio de emborracharlo, pero Urías resultó mucho más piadoso que el rey David. Él dijo que no lo iba a hacer. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo David? Mandó a matarlo. Lo puso en el primer frente de batalla para que las flechas quedaran sobre él y murió. David pensó que no había pasado nada, que no había sucedido absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo que vemos? Llega el profeta Natán y lo confronta. Y el Salmo 51 es la descripción cuando Natán confronta a David. Y miren lo que dice el versículo 3 y 4. 3 y 4, dice ahí él: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí nos muestran los dos aspectos que implican llorar por el pecado.
El primer aspecto está en el versículo 3. Y el primer aspecto es que llorar por el pecado implica llorar porque se reconoce el pecado propio. Llorar porque se reconoce el pecado propio. Lo leo una vez más, versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La palabra reconozco significa sencillamente yo sé. Yo sé mi pecado. Y muestra que David sabía que había pecado. Él sabía que lo que había hecho, era una ofensa contra Dios. Lo que David está haciendo, ¿qué es? Es llamar al pecado, pecado. Es llamar al pecado por su nombre. Es llamar al pecado como Dios lo hace. Él estaba diciendo lo mismo que Dios dice del pecado. Y por lo tanto, esto nos muestra que él estaba dolido por su pecado, que él lloraba por su pecado. Y de hecho, mire el versículo 17 también del Salmo 51. Mire el versículo 17, Salmo 51, dice ahí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecies tú, oh Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que el corazón de David estaba supremamente triste, adolorido porque había pecado. Él sabía que había pecado contra Dios. Él sabía qué había hecho. Llamaba al pecado como Dios lo llamaba. ¿Sabe cuál es uno de los peores, tal vez, males de hoy en día del cristiano, de la iglesia cristiana? Es que las personas no llaman al pecado por lo que es. No llaman al pecado como Dios lo llama. Y aquí podríamos hablar también de los incrédulos, porque por un lado están los incrédulos que obviamente no saben lo que es pecado y no saben qué es lo que ofende a un Dios santo. Los incrédulos obviamente no sienten dolor por el pecado, no lloran por sus continuas ofensas ante un Dios que es paciente y espera que se arrepientan antes de que venga el juicio. Esos son los incrédulos. Pero por otro lado, hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero cuando pecan, no llaman al pecado pecado. Dicen que es una debilidad del carácter con la cual tienen que luchar toda la vida, que es una falla en su temperamento, que es una manera de refugiarse en las presiones de la vida. O peor aún, saben que es pecado, pero son indiferentes. No le ven como gran cosa. Ay, pero que es un pequeñito estallido de ira. Ay, pero que es mirar con lujuria a una mujer. No. Y eso es peor, porque son indiferentes al pecado y no llaman al pecado como Dios lo llama. Estos supuestos cristianos no están diciendo lo que Dios dice del pecado y por lo tanto no están llorando por sus transgresiones. Si alguien que se dice cristiano no llama al pecado pecado, quiere decir que se ha vuelto insensible. Se ha vuelto insensible al dolor que le debe producir el pecar o que sencillamente no es creyente. Una de dos. Contrario a David, quien reconoció su pecado. Sabía que su pecado, y él lo dice ahí, yo sé que mi pecado está como siempre delante de mí. Está siempre delante de mí. Tenía el espíritu quebrantado, tenía el corazón contrito de llorar. Él lloraba por su pecado porque sabía lo que había hecho. Hermanos, aquellos que lloran por su pecado no excusan su pecado. No lo menosprecian, no lo ignoran, sino que lo ven como Dios lo ve. Lo ven como Dios lo ve. Aquellos que lloran son aquellos que se afligen por el pecado y se afligen diariamente por sus propias faltas. Y estas personas están más preocupadas por el pecado que por cualquier otra cosa en la tierra. Son personas que se levantan por la mañana y dicen: Señor, ayúdame a no pecar contra ti, como nos enseñó el Señor en la oración. Señor, líbrame de toda tentación. Hoy no quiero pecar contra ti. Son como la mujer que lavó los pies del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Vamos a ese texto. Lucas capítulo 7, 36 al 38. Lucas 7, 36 al 38. Dice Lucas 7, 36 al 38. Dice así: y los que lo habían visto, no estoy en el 8. No me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Lucas 7, 36 al 38 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa,
a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué lloraba esta mujer? Por su pecado. Ahí lo dice claramente, una mujer que pecadora. Lloraba, lloraba. Y es que el verbo es muy vívido, enjugaba. Eso es como si hubiera metido el Señor Jesús sus pies en un tazón lleno de lágrimas. Lleno de lágrimas. Esta mujer lloraba y lloraba porque estaba enfrente de ¿quién? Del santo. Porque no podía hacer nada más. Porque solo tenía ¿qué? Pecado. No podía hacer absolutamente nada más. ¿Alguna vez has derramado alguna lágrima por tu pecado? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez has llorado porque has pecado contra Dios? Cuenta la tradición de la iglesia que el apóstol Pedro tenía unas marcas en su piel debajo de sus ojos. Tenía unas marcas en su piel debajo de sus ojos porque cada vez que escuchaba al gallo cantar, lloraba. Lloraba, lloraba y lloraba. Y escuchaba a ese gallo cantar y se acordaba de que él una vez negó a Cristo. Él lloraba por su pecado, porque había ofendido al santo. Debes reconocer el pecado y llamarlo como Dios lo hace. Solo así serás bienaventurado, dice el texto. Bienaventurados los que lloran. Pero si te tomas a la ligera el pecado, si lo disfrutas, si te ríes, estás fuera de esta bienaventuranza. Si no lloras por el pecado, significa que tienes un corazón de piedra y te has vuelto insensible a Dios. Ten cuidado si esto te está pasando. Ten cuidado si el pecado tiene un sabor dulce y no amargo. Porque si eso te está pasando, como Adán y Eva, has sido engañado por la dulzura del fruto, pero por la amargura de lo que es el pecado. Ten cuidado. Para poder llorar como bienaventurado, debes tener una conciencia que te mantenga despierta al pecado. Debes pedirle a Dios que te dé un entendimiento más profundo de la depravación de tu naturaleza, de la plaga que hay en tu corazón, del mar de tu corrupción interior que siempre contamina todo lo que haces. Pídele al Señor que te muestre cómo tú realmente eres si no tuvieras a Cristo. Y te asustarías de ti mismo. Para poder llorar por tu pecado, debes verlo como Dios lo ve. Debes verlo como Dios lo ve. Pídele a Dios que te dé este entendimiento y vas a llorar. Y como Pablo vas a decir, miserable de mí. Mira lo que dice Romanos 7, 21 al 24. Romanos 7, 21 al 24. Dice así, y recuerde que quien está hablando aquí, algo muy importante de entender, es que si usted ha leído Romanos y Romanos capítulo 7, Romanos 7 es como ese trabalenguas del apóstol Pablo en el que él dice, lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero hacer. Pero recuerde que, y yo me acuerdo que las primeras veces que yo leí Romanos 7, yo decía, pero es que Pablo tenía un pecadillo por ahí escondido. No, era Pablo el apóstol. O sea, era un hombre que había sido formado. Este no es un hombre aquí, un pecador hablando. Este es un hombre que había sido moldeado, crecido y había obedecido. Pero mire, bajo esa perspectiva, lo que Pablo dice y cómo él llora por su pecado. Mire Romanos 7, 21 al 24. Dice así, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire lo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Es que no sé qué más hacer. Y llorando dice, soy un miserable porque lucho con este pecado, quiero agradar al Señor, pero no puedo. Ya vamos a ver cuál es la solución. Pero el punto es este, ¿el qué hacía? Lloraba por su pecado.
Lloraba, decía, soy un miserable. Y si esto te sucede, y cuando esto te sucede, llorarás. Y llorarás no solo por el pecado que cometes, sino también por algo, por el corazón pecaminoso que te impide avanzar en la madurez cristiana. Vas a empezar a llorar por eso. Llorarás por la indiferencia de tu corazón, por la lentitud de tu progreso espiritual, por tu pobre celo en proclamar el evangelio a otros. Vas a decir, pero no debería estar haciendo esto, debería estar haciendo otra cosa, compartiendo la palabra, orando por las personas. Porque cuando lloras por tu pecado, empiezas a entender que debes avanzar más, y vas a llorar por la falta de amor, por tu falta de debilidad en la fe, por tu falta de confianza y de gratitud con Dios, con el Padre Celestial. Vas a llorar por tu falta de gozo y la abundancia de orgullo en tu vida. Vas a llorar por tu queja continua en las cosas mínimas de esta vida, por la indiferencia y el egoísmo y por tu apego a esta tierra. Vas a llorar por eso. Llorarás por el pecado que cometes y por el bien que todavía no haces. Pero si así sucede, pero si así pasa, ¿qué dice la palabra? Serás bienaventurado. Serás bienaventurado. Porque un ciudadano del reino no es alguien que es insensible al pecado, sino todo lo contrario. ¿Y por eso qué? Llora. 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 Eso es lo primero que implica llorar por el pecado. Lo segundo, el segundo aspecto que implica llorar por el pecado es que implica llorar porque se ha ofendido a Dios, porque principalmente se ha ofendido a Dios. Mire una vez más el Salmo 51, el versículo 4. Salmo 51, versículo 4, mire lo que dice. Dice así, David hablando, contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es el segundo aspecto de lo que implica llorar por el pecado. Es entender, es reconocer que el pecado ha sido principalmente y más que todo contra Dios. Al colocar esas palabras aquí en el verso, las primeras palabras en el versículo 4 que dice contra ti, cuando son colocadas estas expresiones al principio del versículo, el salmista está mostrando la magnitud a quien ha ofendido. La magnitud a quien ha ofendido. Claro que el pecado de David específicamente se llevó por delante a otras personas. Pero más que todo fue un pecado, ¿por qué? Porque fue un pecado contra Dios. Fue un pecado contra Dios. El pecado, escúcheme bien, no solamente se hace a la vista de Dios, sino que es contra Dios. Contra Dios. Métase eso en la cabeza. Mire un ejemplo, solo un ejemplo. Está en Génesis. Génesis 26. Porque a veces pensamos, creemos, sí, Dios todo lo ve, Dios es omnisciente. Cuando peco, Dios ve mi pecado. Pero debemos entender que el pecado no solo es a la vista de Dios, sino que es contra Él. Mire Génesis 26, un pequeño ejemplo de un hombre que entendió esto. Dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Aquí está hablando el Señor a esta persona donde Abraham lo había engañado, y este hombre estaba a punto de pecar. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? Le impide de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es contra él mismo. Una persona que llora por su pecado se duele de que su pecado, antes de ofender y perjudicar a los demás, insulta y afrenta en primer lugar a Dios. Usualmente pasa todo lo contrario. Usualmente pasa todo lo contrario en nuestras vidas. Porque muchas veces cuando pecamos, muchas veces cuando somos sorprendidos en el pecado, lloramos ¿por qué? Por las consecuencias de ese pecado. O porque hemos actuado mal en contra de otras personas. Y escúcheme bien, no es el llanto que el Señor está describiendo aquí en Mateo capítulo 5. No. ¿Sabe este llanto como el de quién es? Como el de Caín. Que le dolió su pecado, pero por las consecuencias. Mire lo que dice Génesis 4:13, ya que estamos ahí en Génesis. Génesis 4:13. Cuando el Señor
lo castiga por el pecado que había cometido por haber matado a su hermano Abel. Génesis 4:13, ¿qué dice? Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser, ¿qué? Soportado. ¿Qué le preocupó a Caín? ¿Que mató a su hermano? ¿Que ofendió a Dios? No, Dios, esto está muy grave. Esto está tenaz. Grande es mi castigo para ser soportado, dijo. O sea, a él le preocupaba más que las consecuencias que haber ofendido a Dios. Un hombre puritano, Thomas Watson, escribió esto. Dice así: llorar solo por miedo al infierno es como un ladrón que llora por el castigo en lugar de la ofensa. Llorar solo por miedo al infierno es como un ladrón que llora por el castigo en lugar de la ofensa. Las lágrimas de los impíos son forzadas por el fuego de la aflicción. Eso es lo que pasa. Porque les da miedo, ¿qué? La consecuencia. No que hayan ofendido a Dios. Por ejemplo, alguien como David que adulteró puede pensar que si es descubierto puede perder a su familia, puede pensar que va a vivir en vergüenza por lo que hizo. Pero cuando vamos al Salmo 51, ¿qué vemos? David no menciona que pecó contra Urías. David no menciona que pecó contra su propia familia, no menciona que pecó contra el reino. Y David sabía que iba a haber consecuencias para todas estas áreas de su vida. ¿Y qué es lo que nos enseña aquí David? Es que quien está verdaderamente dolido por su pecado, entiende que el pecado es primero ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. El que llora por su pecado le da vergüenza de que ha ofendido principalmente a Dios y no a los demás. El que llora por su pecado lo hace no principalmente por las consecuencias que pueda tener en esta vida, sino porque se ha rebelado en contra de Dios. Ese es el punto. Y esto es lo que nos describe David. Aquí en esta confesión del Salmo 51, entendió que el primer ofendido por su pecado era Dios. Y por eso es que él dice: contra ti he pecado. Contra ti solamente he pecado, Dios. Y es por esa claridad que David le dice a Dios que es libre de hacer lo que quiera cuando termine el juicio. Mire una vez más Salmo 51, la segunda parte del versículo 4. Mire, Salmo 51, versículo 4. ¿Qué es lo que le dice David ahí? Dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Segunda parte: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa expresión de la segunda parte del versículo, ¿qué significa? Está afirmando que cualquier cosa que Dios decida en su juicio está bien. Él dice que seas justo en tu juicio, que seas tenido como santo. ¿Esto qué significa? Que David acepta las consecuencias por su pecado. Las acepta. Una persona, y escúcheme bien, una persona que llora por su pecado reconoce que lo más importante es que Dios ha reconocido justo y puro. Aún así, si eso involucra un severo castigo para su vida, aún así, reconoce que lo más importante es no blasfemar el nombre del Señor. Es reconocer y es buscar que Dios sea reconocido como justo y puro. Quien llora acepta las consecuencias y no dice como Caín: no, esto está muy duro, sino que sabe qué es lo que dice: Dios es justo, me lo merezco, punto. Dios es justo. Dios no puede ser injusto. Dios es justo y me lo merezco. La primera preocupación de alguien que llora por su pecado es que el daño que su pecado hace, lo hace contra Dios. Es lo que causa su pecado contra la gloria de Dios. No el daño por la exposición que podría causar a su buena reputación o a su bienestar. No, señores. Además, algo también bien importante, y es que el llorar por el pecado contra Dios no se limita al pecado personal, sino que se va a extender de una manera natural a los pecados de nuestros hermanos en la fe o incluso a los pecados del mundo. Y esto porque cuando el creyente aprende a amar a Dios a un grado tal de que ha entendido que Él es el Salvador de la vida, va a comenzar a llorar
por los insultos, por los escarnios, por las burlas que hacen contra su Señor. Le va a empezar a doler, le va a empezar a entristecer que Dios sea deshonrado y que su palabra no sea guardada. Mire lo que dice este salmo. Salmo 119, 136. Salmo 119, 136. Salmo 119, 136. Dice así: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Será que lloramos así? ¿Se acuerda Jeremías, el profeta que dicen llorón? El profeta que lloraba. ¿Por qué lloraba él? ¿Porque era muy sensible? ¿Lloraba porque, ay no, le estaban diciendo cositas malas a él? ¿Porque no tuvo que comer? ¿Porque lo tiraron en un pozo? No. Principalmente lloraba por el pecado del pueblo contra Dios. Lloraba. Y por eso escribe un libro que se llama Lamentaciones, en donde escribe cómo el pecado del pueblo los ha hecho llegar a un punto en que el Señor tiene que disciplinar de una manera radical. ¿Será que hemos llorado de esa manera? ¿Cómo podemos llorar por el pecado de esta manera? Mire este versículo, Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Y póngale mucha atención a las palabras del profeta cuando tiene esta visión de Dios. Dice así: entonces dije, ay de mí, esto es una maldición, maldito de mí, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba diciendo ahí Isaías? Él está diciendo, ay de mí. Estaba totalmente contrito, muy parecido a la palabra de Pablo, ¿no? Miserable de mí, miserable de mí. Y sabe entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Isaías, Pablo, la escritura misma? Es que cuanto más se vive cerca al cristiano, cuanto más se vive el cristiano más cerca a Dios, más se lamentará por lo que lo deshonra. Cuanto más estamos cerca de Dios, más sensibilidad vamos a tener por el pecado. Llorar por el pecado es el resultado de ver a Dios como santo. Cuando Isaías vio a Dios, dijo, miserable de mí, que han visto al Dios. Él dice, uy, no tengo salvación. Lloro por quien soy yo, siendo un profeta. Llorar por el pecado es el resultado de ver a Dios como santo. Es el resultado de entender que Dios es quien amorosamente nos ha sostenido toda nuestra vida, quien incluso nos restringe de seguir precipitadamente en nuestros propios deseos. Es quien pacientemente ha colocado obstáculos en nuestro camino para que no enfrentemos un día su juicio. Cuando pecas, a ti te debe de doler que pecaste contra aquel que te creó, contra aquel que te formó, que te dio la vida y sobre todo contra aquel que proveyó una salvación en Cristo. Spurgeon, el gran predicador, dijo esto: si puedes mirar el pecado sin dolor, entonces nunca has mirado a Cristo. Si puedes mirar el pecado sin dolor, entonces nunca has mirado a Cristo. Cuando estás cerca de Dios, cuando estás cerca de Él y de su palabra, lloras por el pecado, porque es la mayor ingratitud contra Dios, porque es una patada a la misericordia de quien envió a su Hijo para redimirnos. Lloras porque te das cuenta de que fueron tus pecados lo que clavaron al Señor de la gloria en la cruz. Lloras por eso. El hombre que se lamenta genuinamente por su pecado ha sido sacado de sí mismo para ver a Dios en su santidad y en su gloria. Ese es el hombre que llora, porque es su vista de Dios lo que lo ha hecho llorar. Es su vista de Dios. Y paradójicamente, esa misma visión de Dios es la que le traerá consuelo.
El Dios contra quien hemos pecado es el mismo Dios quien perdona nuestros pecados. Y con esto pasamos al último punto, y es la recompensa de los que lloran. ¿Cuál es la recompensa de los que lloran? Dice ahí Mateo 5:4, porque ellos recibirán consolación. Consolación. Esta frase es enfática. Esta frase es como si estuviera subrayado en la gramática. Ese pronombre ellos se usa para destacar el hecho de que son los que lloran por su pecado y no otros quienes serán consolados. Los que lloran por su pecado son los que recibirán el consuelo. Además, ese verbo, recibirán, es un verbo que es pasivo. ¿Y eso qué significa? Que muestra que el consuelo viene de una fuente externa. O sea, ellos no van a poder ser consolados haciendo algo por ellos mismos, sino que ese consuelo va a venir de una fuente externa. Y esto en la Biblia es lo que se conoce como un pasivo divino. ¿Por qué es un pasivo divino? Porque es Dios quien consuela a los que lloran. Es Dios el único que puede traer ese consuelo a los que lloran por su pecado. El consuelo prometido no es un consuelo que pueda venir del mundo. Es un consuelo que viene del Señor. Y es seguro porque además el versículo que dice, lo recibirán. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Porque ellos serán consolados. ¿Y en qué consiste este consuelo? Pues debido a que los que lloran por su pecado, lloran por el pecado que los asedia, el consuelo prometido por el Señor tiene que ver ¿con qué? Con la liberación del pecado. Quien llora por sus pecados enfrenta su propia condición perdida ante Dios y ve que no merece el perdón, pero sin embargo, Dios en su misericordia lo consuela por medio de asegurarle que lo va a librar de sus pecados. Ese es el consuelo. Y este consuelo tiene tres perspectivas temporales, tres perspectivas que son importantes que las entendamos. La primera es que incluye la liberación de la condenación del pecado que Cristo ganó en la cruz en el pasado. Esa liberación, esa salvación que Cristo ganó por nosotros en el pasado. Miren lo que dice Romanos 3, 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25. Dice así Romanos 3, 23 al 25. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Esta es la primera perspectiva temporal, y es que Cristo ya ganó nuestra liberación del pecado. En la cruz ya Cristo ganó esa liberación. En la cruz Dios fue nuestra propiciación, Dios fue el intercambio. Nosotros merecíamos morir en la cruz, pero fue Él quien murió en la cruz. Por eso es que el creyente es consolado porque sabe que es perdonado, porque Cristo derrotó al pecado en la cruz y porque nuestra seguridad no está en nuestros sentimientos, sino está en ¿qué? En la verdad de la palabra y en que esto es una verdad. Cristo ganó nuestra libertad en la cruz en el pasado. La segunda o el segundo aspecto que involucra este consuelo, esta liberación del poder del pecado, es en el presente. Es en el presente. Mira ahí también en Romanos, pero capítulo 6 del 12 al 14. Romanos 6 del 12 al 14. Mire lo que dice ahí. Romanos 6, 12 al 14. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y mire el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Que ya el creyente puede no pecar, que ya al creyente le duele su pecado, y no por una programación interna o algo por el estilo, sino ¿por qué? Porque el creyente está vivo, porque un muerto
no tiene ningún impulso espiritual, porque solo los vivos les duele el pecado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Por la gracia. Por la gracia. Por lo tanto, ahora el creyente no está dominado por el pecado y puede no pecar. Y cuando peca, debido a que todavía está en la carne, debido a que no somos perfectos, ese dolor que hace nos hace volvernos a Cristo y entonces seremos consolados de nuevo. Nos hace ir a confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una vez más voy a citar a este hombre, este puritano de hace muchos años, Thomas Watson, que dijo esto: nuestras lágrimas deben hacernos más santos. Nuestras lágrimas deben ahogar nuestros pecados. Las lágrimas verdaderas son limpieza. Las lágrimas verdaderas son limpieza. Son como un diluvio que se lleva consigo toda la basura de nuestros pecados. Toda la basura de nuestros pecados. Esa es la segunda perspectiva. En el presente el pecado ya no nos domina y por eso somos consolados. Si ustedes luchan con algún pecado, si usted está en esa lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, empiece a reconocer la verdad de la palabra de Dios. Empiece a buscar las herramientas espirituales. Porque un creyente no practica el pecado. Un creyente no es enseñoreado por el pecado, sino que avanza en su cristianismo. Le duele su pecado. Esa es la segunda perspectiva. Y por último, hay un consuelo que viene de Dios, un consuelo maravilloso y liberador del pecado que tiene una perspectiva futura en el creyente. Y es ese consuelo cuando el Señor erradique por completo nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando llegue el momento en que ya este cuerpo de muerte no lo tendremos que tener. Mire lo que dice 1 Corintios 15, del 51 al 57. 1 Corintios 15, del 51 al 57, dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado en la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llegará un momento, llegará un día en que no habrá más pecado, en que ya no pecaremos. ¿Se imagina? ¿Se imagina que ya no luchemos con el pecado? Eso trae consuelo. Apocalipsis lo dice: ya no habrá ¿qué? Más llanto ni dolor. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido. Porque veremos a Cristo, estaremos con Él y estaremos sin pecado cuando estemos en la presencia del Señor. Hay que llegue ese día pronto, porque es mucho la lucha que vivimos por el pecado y que debemos llorar. Y si más lloramos, más seremos limpiados. Hermanos, si lloras por el pecado, serás consolado. Y si lloras, hay algo también muy importante. Sabes que este consuelo no te lleva a la arrogancia como si lo merecieras de Dios, como si Él te tuviera que dar el consuelo, sino que es un consuelo que te humilla. Es un consuelo que se derrama en una gratitud continua ante Dios. Es quien llora que en verdad será consolado. Porque el corazón, y escuche bien y acuérdese y memorice este versículo, porque al corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado, el Señor nunca desprecia. Nunca desprecia. El camino
al verdadero gozo, a la verdadera felicidad. El camino al gozo del perdón y la consolación es a través del dolor desesperado del corazón quebrantado. Ese es el camino, hermanos. Esta segunda bienaventuranza nos muestra otra paradoja divina. ¿Cómo puede ser alguien bienaventurado y al mismo tiempo llorar? Porque los que lloran han reconocido sus pecados, los han confesado, han sido perdonados y han entrado en una comunión única y eterna con Cristo el Rey. Bienaventurado el hombre que tiene el corazón quebrantado por su pecado. Bienaventurado el hombre que ve la cruz y está horrorizado por los estragos causados por su pecado. Es bienaventurado el hombre que llora por sus pecados como quien llora por los muertos. Porque solo ese hombre, solo esa mujer recibirá la maravillosa bienaventuranza de ser consolados por Cristo, por el Rey. Hermanos, qué bueno que lloremos y que lo que más nos duela en nuestra vida sea pecar contra nuestro Dios, pase lo que pase. Oremos. Señor, ¿qué podemos decir ante tu palabra? ¿Qué podemos decir ante nuestro propio pecado? Y es que muchas veces no hemos llorado por él. Tal vez la mayoría de veces. Que muchas veces no nos ha dolido que hemos pecado contra ti. Que hemos reconocido, que no hemos reconocido que lo que hacemos es pecado y le sacamos excusas. Señor, perdónanos y ayúdanos a llorar por nuestro pecado. Como dijo un hombre, Señor, ayuda nuestra fe. Somos pobres, desahuciados, mendigos, que lo único que podemos hacer es llorar porque no tenemos nada que ofrecerte, sino nuestro pecado. Señor, que lo que más nos duele en esta vida es pecar contra ti, que misericordiosamente has provisto una salida en Cristo. Que en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que si pecamos, que lo que más nos duela es que pecamos contra ti, Dios. Que cuando veamos a otros pecar, que lo que más nos duela sea que están pecando contra ti, que están blasfemando tu nombre, Dios. Ayúdanos a estar quebrantados en nuestro corazón, llorando, Señor, porque no somos lo que deberíamos ser. Ayúdanos a entender que podríamos amarte más a ti, amarte más y obedecerte más, amar más a nuestros hermanos, a la iglesia, pero ayúdanos a llorar porque no lo hacemos y porque necesitamos de tu gracia para hacerlo. Y gracias, Señor, porque seremos consolados, porque esas lágrimas, Señor, nos limpiarán, pero que tú seas el centro, Cristo, siempre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y ayúdanos a vivir como pobres que lloran siempre. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.